Bienvenidos una vez más a su refugio de dramas y controversias, donde diseccionamos los entresijos del mundo del espectáculo turco y mu.s.a.yu. Espero que tu copyright en listos para una inyección superíndice 3n directa a la vena de intriga, porque hoy vamos a desmenuzar un culebro superíndice 3n que tiene a todos con el corazo superíndice 3n en la boca, Demet Özdemir, Oğuzhan Párrafo y una supuesta traición superíndice 3n a Can llaman un trío nulo amoroso envuelto en el halo misterioso de su matrimonio. Su copyright es una bomba de relojería. Abro superíndice 3 chense los cinturones, porque vamos a sumergirnos en un mar de detalles, rumores que van y vienen como olas, especulaciones que incendian las redes sociales y por supuesto, los hechos confirmados que como faros en la niebla, nos guían a trabu copyright de este laberinto emocional. Pero antes de adentrarnos en este territorio pantanoso, quiero recordarles, mis fieles compinches, que si aún no forman parte de esta comunidad de chismosos empedernidos, ahora es el momento de unirse. Suscríbanse a mi canal, ese botoncito rojo los estoy llamando a gritos. Y no olviden activar la campanita, esa pequeña más menos a maravilla que los mantendrú al tanto de cada nuevo vídeo, cada chisme jugoso, cada análisis incisivo y cada opinión superíndice 3n sin filtro sobre las celebridades que amamos con locura, y admitámoslo, a veces detestamos con la misma pasión superíndice 3n. Además, su suscripción superíndice 3n es el combustible que alimenta este canal, la energía que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes, mis inquisitivos amigos. Y ahora sin dilacio superíndice 3n pongámonos manos a la obra y hablemos de Demet, Oğuzhan y Can. El enlace matrimonial entre Demet Özdemir y Oğuzhan Párrafo fue, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos medio últicos de la más menos o pasado. Una celebración superíndice 3n de ensueu más menos o un despliegue de glamour, un desfile de celebridades y a simple vista, una demostración superíndice 3n palpable de amor. Demet con una carrera que ascendía como la espuma y una belleza que cautivaba a la lente de cada Mara, y Oğuzhan, un cantautor de talento innegable, parecían la pareja perfecta, el epítome de la felicidad conyugal. Sin embargo, como nos ha enseu más menosado la cruda realidad del mundo del espectáculo, la felicidad, a menudo, es una ilusión superíndice 3n fugaz que se desvanece con la misma rapidez con la que aparece. En los últimos meses, los rumores sobre una inminente crisis en el paraíso entre Demet y Oğuzhan han inundado todos los rincones de los medios de comunicación superíndice 3n, como una plaga implacable. Que si ya no se dejan ver juntos en público, que si las discusiones son el pan de cada día, que si han optado por vivir vidas paralelas, bajo el mismo techo pero sin compartir el mismo camino. En resumen, la lista de especulaciones es tan extensa como la alfombra roja de los premios Oscar. Pero, ¿cuál es el origen de esta tormenta de rumores? Du superíndice 3n reside la semilla de la verdad en este campo minado de conjeturas. La alargada sombra de Can Yaman ha permanecido omnipresente en la vida de Demet, incluso después copyright de su fastuosa boda con Oğuzhan. Recordemos, mis queridos chismosos, que Demet y Can fueron los protagonistas de la exitosa serie Erkenci Q3/4 Pájaro Madrugador, una producción superíndice 3n que catapultó superíndice 3 sus carreras a la estratosfera y donde su química en pantalla trascendió superíndice 3 las barreras de la ficción superíndice 3n, contagiando a la audiencia con una pasión superíndice 3n palpable. Los fervientes seguidores de la serie, bautizados como Candem, se enamoraron perdidamente de la pareja y durante mucho tiempo albergaron la esperanza de que su romance se materializara en la vida real, fuera de los reflectores y los guiones. Aunque nunca confirmaron oficialmente la existencia de una relación superíndice 3n amorosa, los rumores sobre un idilio secreto entre Demet y Can eran tan persistentes como la lluvia en un día de invierno. Se les veía compartiendo momentos cómplices fuera del set de grabación superíndice 3n, intercambiando mensajes cargados de afecto en las redes sociales y la conexión entre ellos era tan evidente que parecía desafiar las leyes de la lógica. Sin embargo, después copyright del capítulo final de la serie, sus caminos tomaron rumbos diferentes. Can empacu superíndice 3 sus maletas y se mudó superíndice 3 a Italia para continuar con su trayectoria profesional, mientras que Demet optó superíndice 3 por seguir trabajando en diferentes proyectos en Turquía, consolidando a su posición superíndice 3n como una de las actrices cotizadas del país. Y es aquí, mis queridos detectives del corazo superíndice 3n, donde comienza a tomar forma la supuesta traición superíndice 3n, que ha encendido la mecha de este polvorín mediático.
Los rumores apuntan con dedo acusador a que, durante el periodo en que Demet y Can compartían horas de trabajo y complicidad en el set de Erkenci Q3/4, se forjó superíndice 3 un vínculo mucho ese profundo de lo que aparentaba, una conexión intensa que los mantuvo unidos ese ayu de la pantalla. Incluso se rumorea que estuvieron a punto de dar un paso ese en su relación superíndice 3N y formalizar su amor. Sin embargo, por una serie de factores que aún permanecen envueltos en la bruma del M. Histerio o incompatibilidad de agendas, presiones profesionales, temores personales, etc., decidieron no aventurarse en aguas desconocidas y dejar que su historia quedara inconclusa. Algunos medios de comunicación superíndice 3N, ávidos de exclusivas y titulares impactantes, aseguran que Oguzhan Párrafo siempre fue consciente de esta historia inconclusa entre Demet y Can, una sombra fantasmal que planeaba sobre su relación superíndice 3N y generaba un torbellino de inseguridades y celos en su interior. Se dice que Oguzhan nunca logró superíndice 3 confiar plenamente en Demet y que siempre sintió superíndice 3 que Can Yaman representaba una amenaza latente, un fantasma del pasado dispuesto a regresar para reclamar lo que una vez fue suyo. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿du superíndice 3 de encaja la traición superíndice 3N en todo este entramado de emociones y secretos? Pues bien, los rumores recientes, esos que han provocado un terremoto en el mundo del corazu superíndice 3N, sugieren que Demet y Can habrían retomado el contacto después copyright de la fastuosa boda de Demet con Oguzhan. Algunos medios, con la valentía o la imprudencia que caracteriza al periodismo sensacionalista, incluso afirman que se han visto en secreto en varias ocasiones, encuentros clandestinos que habrían desatado fuertes discusiones y una profunda crisis en el matrimonio de Demet y Oguzhan. Por supuesto, es fundamental recalcar que toda esta información debe ser analizada con lupa y tomada con la debida precaución, ya que la gran mayoría son rumores y especulaciones sin fundamento sólido. Ni Demet ni Oguzhan ni Can han confirmado ni desmentido ninguna de estas afirmaciones, lo que ha contribuido a alimentar a UNMU, las especulaciones y el interu copyright morboso del público, sediento de detalles escabrosos sobre la vida privada de sus ídolos. Es importante recordar, mis queridos chismosos, que la vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones, a inmiscuirnos en sus vidas personales ni a convertirlas en un circo mediático. Sin embargo, como espectadores y admiradores de su talento, es inevitable sentir curiosidad y desear conocer sobre lo que sucede de las maras, en el oscuro laberinto de sus relaciones personales. Volviendo al tema central de este culebro superíndice 3N, la relación superíndice 3N entre Demet y Oguzhan, es innegable que su matrimonio parece estar atravesando un periodo tormentoso, un bache en el camino que amenaza con descarrilar su historia de amor. Las constantes ausencias de ambos en eventos públicos, las fotografías en redes sociales donde se les ve distanciados y la ausencia de declaraciones conjuntas que desmientan los rumores han alimentado a UNMU, las especulaciones sobre una posible ruptura. Algunos medios de comunicación con una premonitorio que roza la irresponsabilidad, incluso se atreven a afirmar que el divorcio entre Demet y Oguzhan es inminente, un hecho consumado que solo es a la espera de ser anunciado oficialmente. Sin embargo, hasta que no haya una confirmación superíndice 3N oficial por parte de los protagonistas, todo son conjeturas y especulaciones que pueden estar lejos de la realidad. Podría tratarse simplemente de una etapa difícil en su relación superíndice 3N, una prueba de fuego que pueden superar con esfuerzo, comunicación superíndice 3N y una buena dosis de amor. ¿Pero qué papel juega Can Yaman en todo este drama? ¿Es simplemente un amigo del pasado que ha reaparecido en la vida de Demet para ofrecerle su apoyo incondicional? ¿O hay algo de una simple relación superíndice 3N profesional? Algunos creen que Can es solo un amigo y que no hay ninguna intención superíndice 3N oculta en su reencuentro. Otros, en cambio, piensan que Can sigue siendo una figura importante en la vida de Demet, un amor platónico que nunca fue olvidado y cuya presencia, aunque sea a distancia, influye en su relación superíndice 3N con Oguzhan. La verdad, mis queridos chismosos, es que nadie sabe con certeza lo que sucede entre Demet, Oguzhan y Can. Sus corazones son un laberinto inexpugnable, un territorio vedado para los ojos curiosos del público. Lo único que podemos hacer es armarnos de paciencia y esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, sin juzgar ni condenar a priori. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos profesionales, admirando su talento y apoyándolos en sus carreras, sin inmiscuirnos en sus vidas personales.
Es fundamental recordar, una vez más, que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus propios problemas, inseguridades y emociones. No debemos idealizarlos ni convertirlos en ejemplos a seguir, pero tampoco debemos juzgarlos con dureza ni someterlos a un escrutinio implacable. Todos cometemos errores, todos tenemos derecho a equivocarnos y todos merecemos una segunda oportunidad. En cuanto a Demet o Guzanikhan, solo espero que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Lo importante es que puedan tomar decisiones que los hagan felices y que les permitan vivir sus vidas de la mejor manera posible, sin tener que rendir cuentas a nadie. Y hablando de decisiones, mis queridos chismosos, ¿cuáles son las decisiones más importantes que han tomado recientemente? ¿Están satisfechos con los resultados? ¿Se arrepienten de alguna elección superíndice 3N? Compartan sus experiencias en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Ahora, volviendo al tema principal de este vídeo, es crucial recordar que la supuesta traición superíndice 3N de Demet Oguzhan es solo una teoría, una especulación basada en rumores y suposiciones sin fundamento. No hay evidencia concreta que confirme la veracidad de esta historia. Es posible que Demet y Khan sean simplemente amigos y que su relación superíndice 3N no haya ido más allá de una simple amistad. También es posible que los problemas entre Demet y Oguzhan no tengan nada que ver con Khan y que sean simplemente problemas de pareja, desencuentros inevitables en cualquier relación superíndice 3N a largo plazo. La verdad, mis queridos chismosos, es que nunca lo sabremos con certeza. Las relaciones amorosas son un misterio insondable, un laberinto de emociones y secretos donde solo los protagonistas conocen el camino. Pero lo que sí sabemos con certeza es que el mundo del espectáculo es un universo paralelo lleno de drama, intriga y sorpresas inesperadas. Y que las relaciones entre las celebridades son a menudo complicadas y difíciles de entender para los mortales comunes. Así que, mis chismosos favoritos, les invito a que no se dejen llevar por los rumores y las especulaciones sin fundamento. No juzguemos a Demet Oguzhan ni a Khan sin conocer todos los detalles de la historia. Démosles el beneficio de la duda y esperemos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, sin precipitarnos a emitir juicios de valor. Lo importante es que recordemos que detrás de cada celebridad hay una persona, con sus propios sentimientos y emociones. Y que todos merecemos respeto, comprensión superíndice 3N y una oportunidad para ser felices. Y ahora, antes de despedirme por hoy, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tocado en este vídeo. Hemos hablado del matrimonio de Demet Özdemir y Oguzhan Párrafo, de los rumores de crisis matrimonial que amenazan con dinamitar su relación, de la alargada sombra de Khan Yaman en la vida de Demet y de la supuesta traición superíndice 3N, que ha incendiado las redes sociales. Hemos recordado que toda esta información debe ser tomada con la debida precaución, ya que la gran mayoría son rumores y especulaciones sin fundamento sólido. Y hemos insistido en la importancia de no juzgar a las celebridades sin conocer todos los detalles de la historia y de darles el beneficio de la duda. En definitiva, hemos analizado un tema candente que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y hemos intentado separar los hechos de la ficción superíndice 3N, la verdad de la mentira. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Y ahora mis chismosos favoritos, me despido por hoy. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores de traición superíndice 3N? ¿Cuál es su versión de la historia? Me encantaría saber su opinión. Y antes de irme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Además, no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos llenos de chisme, análisis y opiniones sobre las celebridades que amamos y a veces odiamos, ya lo saben. Y ahora me despido de verdad. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso. Hasta la superíndice 3 Sima. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un culebrón, así que disfrútenlo.